Andy, qué gusto me da verte. ¿Cómo has estado? Además de sedienta. Sí, yo siempre tengo sed. Además, tomar agua ayuda a que no nos duele la cabeza y a que estemos acá más vivillos. Así es, que bueno, yo también tengo mi agüita, Sí, oye, porque, bueno, pues hay que estar también hidratadas para platicar el día de hoy en esta sesión de un tema muy interesante, ¿cierto? sí, me encanta que este webinar lo hagamos sobre este tema, porque creo que, aunque es algo que vivimos, como son las redes sociales y el aprendizaje colaborativo, es algo que nosotros lo experimentamos, pero no necesariamente nos hemos sentado a reflexionar de lo que significó para nosotros como generación, ¿no? Ya sea como tú, boomer, como los X, los Z, los Y, cada quien administró el cambio de las redes sociales de forma diferente, ¿no? Es cierto. Y además otra cosa, creo que si esto lo sumamos a la metodología de la estrategia didáctica conocida como aprendizaje colaborativo, podemos comprender mejor que el concepto de colaboración ha ido evolucionando a través del tiempo, porque independientemente de que pedagogos y psicólogos tan importantes como Lev Vygotsky, por ejemplo, Piaget, hayan hablado de la importancia de aprender en colaboración, lo cierto es que necesitamos hacer un análisis de cómo hemos evolucionado en nuestra forma de relacionarnos con los otros y que eso tiene un impacto directo en nuestra forma de colaborar y de trabajar con los demás. Claro, y creo que también espero que esta plática nos ayude a darnos cuenta que ya estamos usando las herramientas, solo hay que optimizarlas y Sí, utilizarlas en la educación, ¿no? O sea, porque sí. es que yo no sé nada de computación, ¿no? Hemos tenido muchos Ujú. profes y mises que se ponen muy reactivos de, es que yo no tengo la menor idea, pero mandas correos, pero Ujú, tienes Facebook. Entonces, ujú. no te, no, o sea, me gustaría que esta plática nos ayudara a abrir el panorama de darnos cuenta que ya estamos utilizando las herramientas, solamente hay que darle estructura y es la estructura que ya tenemos por ser profes y mises. Entonces, no está complicado, ¿sabes? Y que además es parte de nuestra obligación, ¿no? Porque pues entender toda esta parte nos lleva a estar actualizados, a tener como esta constante inquietud de cómo dar mejor nuestras clases, Ujú. como la pandemia, por ejemplo, nos pensamos de momento que nos lleva a una situación de reforzar la individualidad, Ujú. pero no es así, o sea, demostramos con este aislamiento que somos seres sociales y Claro. que necesitamos de los demás siempre Todos, y que en todas las generaciones, en todas las edades. Entonces, vamos a empezar, porque este tema estoy segura que les va a sacar muchísimo beneficio, ¿no? sí, es cierto, ajá. Muy bien, un poco de la historia del Internet para darnos cuenta. Yo les quiero contar la historia de cómo surgió el Internet. Resulta que había unos ingenieros en MIT que querían hacerse café, pero la cafetera estaba en la parte del, o sea, en el primer piso. Entonces los ingenieritos bajaban y yo no había café, ¿no? Entonces decían, me lleva, ¿no? Y entonces decía un ingenierito, voy a poner café, entonces bajaba, ponía en café, y en lo que subía los demás querían ir, ya no había café. Entonces, esa situación de me lleva porque no hay café, los invitó a crear una cámara que transmitía en vivo la cafetera para que todos se dieran cuenta si había café disponible. Y lo comunicaba a todas las diferentes computadoras. Entonces, el principio del Internet, que es comunicar a computadoras en red, ¿no? Sería esa intranet, porque solo eran para los ingenieritos de ese laboratorio de MIT. Eventualmente, a lo grande, ya se conecta todo el mundo, pero ese fue el primer pinino gracias al café, por el Sí. café. Y como muchas cosas tan importantes, inventos que han marcado a la humanidad a través del tiempo, surgen en creatividad se llama
serendipity, ¿no? Ajá, sí. Ideas que son muy buenas, que te marcan una diferencia entre un antes y un después de eso, pero sin tener una intención como tal de decir, ay, voy a inventar esto que revolucione, bla, bla, y lo haces de esa forma sin visualizar de momento el impacto que eso tiene y cómo revoluciona todo la forma de ser, de vivir, de comunicarse, de Claro, de toda comportarse. la raza humana, ¿no? O sea, Exacto, sí. entonces, ¿por qué alguien quería café y alguien le daba? O sea, porque pudieron haber hecho un sistema de post-its, pudieron haber Ajá, cambiado de lugar, ¿no? Pero esa inventiva de grabar en vivo y tener como un live de la cafetera, entonces eso fue lo que originó el Internet. Entonces, el Internet está dividido por puntos, como 1.0, 2.0, 3.0, ¿no? Por eso cuando dices, la región 4 o así viene también de esta situación. Entonces, el 1.0 es el primer Internet que existía en donde empezó en los 90, solamente tú publicabas. Yo no sé si tú te acuerdas que si tú entrabas a una página de Internet, la imprimías sí, porque no sabía si regresaba si ya la habían quitado. Entonces, tú imprimías la información. Y de hecho, una de las cosas que es súper sorprendente es que la APA, en la revisión séptima para poner fuentes, apenas acaba de quitar el poner cuándo fue tu última revisión de la página de Internet, porque por eso ajá, se ponía. Yo podía claro. decir, yo saqué este dato de esta parte, pero a los 15 días borraron la página, entonces por eso tenía que establecer cuando había visitado esa página, ¿no? Sí, No cualquiera podía hacer una página de Internet, tenía que saber programación y código. Los códigos de la 1.0 eran más accesibles. A mí me enseñaron código súper accesible en la secundaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poner acentos tienes que poner paréntesis acute. Entonces ponías T, acute, gina, ¿no? Entonces era página, ¿no? Entonces, este ajá. tipo de mini programación tú la hacías y no te costaba nada. Pues, técnicamente cualquiera podía hacer una página de internet, pero tenías que saber programación. Y los GIFs que ahorita vemos, que son estos dibujitos que se mueven, eran muy rudimentarios y se utilizaban como para separar la parte de arriba de la parte de abajo, ¿no? Entonces, solamente era la publicación de la información, nada más, ¿ok? Y cómo este tipo digamos, fases o etapas del Internet van dando lugar también a otras cosas, ¿no? Generaciones como las actuales, muy preocupadas por la parte de sustentabilidad, se van preocupando por la cantidad de hojas que se invertían para Claro. imprimir tanto información. Y entonces vienen aquellas notas que venían de que evitaras imprimir, ¿no? Abajito de tu correo y de tu firma electrónica venía una leyenda de que cuidáramos los árboles y todo eso. Y cómo esto, de alguna manera, me imagino que lo vamos a abordar, va impactando también en nuestro medio ambiente y en Claro. nuestra parte de sostenibilidad o sustentabilidad también, Mm. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que todos estos eventos tecnológicos van moldeando la conciencia social de las Sí, generaciones, ¿no? sí, Entonces, primero solamente tenías información, publicabas, no podías interactuar con ella, ahí estaba. Después viene lo que hoy entendemos como comunicación 2.0 o el Internet uh-huh. 2.0, que son las redes sociales. Sí, Entonces, también aguas, no las redes sociales salieron ayer, las redes sociales empezaba a ver ya a quien tuvo Latin Chat, quien tuvo ICQ, quien tuvo el Messenger de Messenger que te llevaban zumbidos, ¿no? Esas eran cuando ya interactuabas y colaborabas. No, tú conocíamos las apps como tal, porque tú bajabas un programa, el de ICQ, tú tenías que bajar un descargable, un punto .exe para ponerlo en tu computadora y poder chatear con otras personas que tuvieran número de ICQ, ¿no? Entonces, eso es el principio de las redes sociales, porque ya interactúas y colaboras. Gracias a esta interacción y colaboración que se hace en el Internet, es que ahorita nosotros nos volvemos prosumidores. ¿Qué quiere decir? Que no solamente estamos consumiendo, sino estamos moldeando los productos que consumimos. Aparte de las redes sociales, y por eso no quiere decir que ya nos quedamos clavados ahí, sino que tiene tantísimo jugo que siguen siendo muy relevantes.
hay algo que se llama el crowdfunding o crowdsourcing. Crowd en inglés es la multitud. Entonces sería el fondear a través de la multitud o el sacar recursos a través de la multitud, en donde, por ejemplo, yo digo, oigan, tengo esta idea, ¿por qué no hago un detenedor de Durex y miren, les va a servir y no sé qué? Y entonces tú me dices, Andrea, sí me encanta. Ah, bueno, solamente si tengo 100 personas que lo quieren comprar, lo construyo. Y tú me dices, sí, pero quiero que sea rosa. Ah, muy bien. Y alguien me dice, oye, creo mucho en tu proyecto, pero ¿qué tal si le pones un peso aquí abajo para que no se ande cayendo? Ah, muy bien. Entonces, como la multitud es quien está fondeando o dando la lana para que se desarrollen los proyectos, entonces van atravesando los productos para crear nuevas realidades que un proyecto, por ejemplo, en una de estas plataformas que se llama Kickstarter, que es como muy famosa, puede empezar con una idea y a través de la modificación o la colaboración de los prosumidores, termina siendo algo que ni siquiera los Shark Tanks, ya sabes, Sí. porque luego mucha gente dice, ay, voy a ir a ver a los tiburones, esos compas no saben, quien sabe es el pueblo. Vox Sí. Populi es quien se dedica a transformar y a colaborar, a interactuar con las ideas de las demás personas. Y de nuevo, perdón la interrupción, de nuevo, cómo esta parte de redes va transformando inclusive la innovación y el emprendimiento, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo innovar, o sea, es posible que te surja una idea, pero ya con la colaboración de todos los demás, detectando las necesidades de todos los demás, es que puedes tener un producto que pueda ser asequible a las personas, ¿no? Que inclusive están patrocinando y te están fondeando tu propio invento. Por eso es tan importante el que nos enfoquemos hasta como docentes en lo que es el engagement o Exacto. el crear conexiones emocionales con nuestros usuarios o nuestros alumnos, porque, por ejemplo, yo soy muy fan de un pintor mexicano que hace ilustraciones muy bobas, que es el licenciado Domínguez. Es muy bobo y yo lo amo, ¿no? Entonces, Ajá. él sacó con su hermano van a hacer unos libros y entonces decía, nuestro proyecto es, vamos a hacer unos libros de memes, de cosas que pasan en redes sociales y además te vamos a hacer un retrato y además, entonces, tú como que dabas dinero en relación a tus capacidades y entonces tenías como un paquete más grande. Llega la pandemia y entonces no lo pueden mandar, pero como soy tan fan, no me importa esperarlos, ajá, porque yo creo en el proyecto, porque yo creo en lo que están haciendo. Sí, se han tardado, ya sabes, ya apenas me acaban de mandar un correo que ahora sí, en enero, ¿no? Pero es la diferencia porque cuando tú creas una comunidad con la que tú tienes engagement, una comunidad con la que tienes fans y te retroalimentas, no solamente Sí, desde, bueno, tú estás pagando por un producto, aquí está, sino, sí. oye, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué te puedo ofrecer? Es entonces cuando el miedo que les daba en el Internet 1.0, de que no nos vamos a conectar, de que había muchas personas que decían que eran alguien que no eran, como lo que ahora conocemos como el catfish, ¿no? Es ese fenómeno de el pez bagre, es un catfish, que finge que es alguien que no es. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo soy una rubia de 1,90, ¿no? Entonces estoy haciendo catfishing. Al principio Sí, del Internet teníamos ese miedo sí, no, de que había una claro. barrera, ¿no? Creo que de alguna manera también esto nos ha llevado a tener más honorabilidad en las cosas, ¿no? O sea, si yo voy a fondear tu producto, tu idea con 100 pesos, porque Sí, pues pueden ser 100 pesos, puede chiquitito, ser ajá. 500, puede ser, yo veo tu idea y yo empatizo contigo porque como tú bien dices, debe haber una carga emocional en ello. Yo empatizo contigo, te mando 100 pesitos y te voy siguiendo. Claro. Hoy día es difícil que las personas que cometen estafas o que fraudes son Queden como fraudulentas. impunes. Exacto, ¿no? Las mismas sociedad civil y las mismas redes se encargan de denunciar
cuestión y cultura que presencialmente no tenemos. Denunciar presencialmente nos acobarda, el que nosotros, porque hay toda una cultura alrededor también de la denuncia, por eso vivimos en un país tan impune que nunca pasa nada, pero si te das cuenta, las redes sociales y el internet nos ha llevado a desarrollar una nueva cultura de la denuncia, donde te puedo cancelar tu proyecto, donde puedo destrozarte socialmente porque por tal o cual situación, justa o no, porque también se ha dado situaciones de mucha injusticia, pero también se ha dado situaciones donde se hace justicia cuando presencialmente nunca podía haber Claro. sido. Entonces, ese tipo de cosas tú tienes que darte cuenta, así como les estoy diciendo el crowdsourcing, también hay crowdsourcing para profesores. Resulta que hay una plataforma que se llama Patreon, que en inglés significa como patrón, como el patrón de las artes, como los Medici y Da Vinci. Sí. Bueno, pues Patreon es una plataforma en donde tú le dices a tu comunidad, obviamente ya tuviste que haber creado comunidad, que les quieres enseñar música o que les quieres enseñar mates o que les quieres enseñar. Entonces tú haces también tus marcadores. Entonces, si me quieres apoyar con 100 pesos a la semana, te voy a sacar un video toda la semana. Si me quieres apoyar con, más bien, 100 pesos al mes, te saco un video a la semana. Si me vas a dar 200 pesos al mes, vas a tener tu video más unos stickers, ¿no? Entonces, así tú le vas subiendo en lo que es tu talento. Ahora, aquí es bien importante. Una de las cosas que el internet no le importa es si tienes reboe, ¿no? O sea, por ejemplo, en Patreon hay un montón de ilustradores que no estudiaron arte, pero a través de su portafolio tienen credibilidad. Entonces, tú puedes ser una maestra de física, pero amas la cocina y empiezas a hacer cosas padrísimas y entonces la gente se va a conectar contigo. No necesitas tener una evaluación de solamente tú, el tipo de persona que tú eres, cómo tú te lleves con tu comunidad. Lo que tú estás dando es como hasta cierto punto muy noble, porque la gente cree en ti, ¿no? Y otro de los beneficios de las comunicación 2.0 son las economías long tail. Y todo el mundo va a decir, ¿eso qué? Ya sabes, como Andrea la Garreta, a mí eso no me impacta. Si en algún momento has comprado en Shein, en Wish, en Alibaba, ya sabes, en esas tienditas, o si has ido a las tiendas de los chinos en presencial, eres parte de la economía long tail. La economía long tail es que empiezas a comprar cositas de un peso, de un peso, de un peso, y se va haciendo larga, 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 larga la cola, y al final son 500 pesos. Pero en tu mente tú dices, fue baratísimo, ya sabes, este labial me costó 2 pesos, pero pagaste 600, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú vas llenando tus carritos como la moda rápida, que sería Shein, o Wish, que venden como cosas en donde no te preocupa muchísimo la calidad, sino el sentir que estás ahorrando, o el sentir que tienes una ganga, que dices, 1 peso, claro, denme 7, ¿no? Entonces, eso también habla de, impacta en el Internet 2.0, ¿no? El siguiente Internet es el 3.0, en donde compartes, reciclas, atraviesas y transformas. Nos cuesta trabajo todavía llegar a esa parte porque no sabemos colaborar al 100%, sobre todo desde el punto de vista de clase. Ajá. Hay profesores que no comparten sus presentaciones porque no me la vayan a robar, ¿no? Si vamos a dar la misma materia, yo hago mi examen y tú haces el tuyo porque no vaya a ser esta situación. Entonces, esta parte de compartir, atravesar y transformar es lo que a veces nos impide tener aprendizajes significativos y como profesor ser un verdadero profesor colaborador, ¿no? Apenas me acaban de invitar a un proyecto que se llama Los Profesores COIL, que es de colaboración internacional, en donde tú no haces una clase espejo. Las clases espejo es una misma clase, la ven 2 grupos y hacen actividades. El COIL tienes que rehacer tu sílabus y el otro profesor de la otra parte del mundo lo rehace para saber cuándo el talento del profesor de Tumbuctú hace clic y cuándo entro yo, y cómo las 2 materias de alumnos en diferentes partes del mundo van a tener proyectos que impacten a través de la colaboración y del feedback de los alumnos. Entonces, wow. Sí, eso está padrísimo y fíjate que eso nace a partir de la pandemia.
porque Claro. la pandemia nos abre espacios, ¿no? Inclusive tú y yo lo sabemos. A partir de la pandemia, nosotros tenemos alumnos en Canadá, en Honduras, en Austria, en Alemania, cuando Polonia. antes Ujú. jamás habíamos pensado en hacerlo. De hecho, nuestra ubicación física puede ser, de repente estamos en Puebla, de repente estamos en Guanajuato, de repente Monterrey. podemos en Monterrey y seguimos trabajando. Entonces, a mí me parece que este proyecto que tú hablas beneficia el aprendizaje desde el punto de vista de que yo como alumno puedo tener el punto de vista de un tema en la perspectiva y el punto de vista de dos profesores de dos partes del mundo totalmente diferentes. Una maestra que está en mi universidad y otro profesor que a lo mejor está en, no sé, en Holanda, en Países Bajos, en, no Y sé, hasta además en tienes que Sudáfrica. colaborar en diferentes horarios, usos horarios, ajá. Exacto, Porque si yo quiero colaborar, para empezar, obviamente puedes colaborar en español. Mis materias, las que yo doy en la universidad, son en inglés. Entonces también tengo la posibilidad de colaborar con diferentes países. Es claro. más difícil que los japoneses hablen español a que hablen inglés, ¿no? Sí, Si yo claro, quisiera colaborar con un alemán, es más fácil que hable inglés a que hable español, por ejemplo. claro. Entonces, Bueno, ajá, perdón. En nuestro diplomado en tanatología tuvimos la intervención de una maestra que estaba en Alemania, que claro, también tuvo la posibilidad de interactuar a pesar de los usos horarios, ¿no? claro, sí. Entonces, creo que es importante que nos demos cuenta que uno, si eres un profesor que no hablas inglés, estás perdiendo un gran tramo de audiencia, ¿no? Ujú. Punto número dos, si tú crees que todos los profesores son como voy a llegar con un profesor de Irlanda a decirle, ¿sabes qué? Tú haces el primer parcial y yo hago el segundo parcial y a la mera hora me van a mandar a bañar y Ujú. a mí me va a dar muchísima pena. Claro, O sea, yo no o puedo llegar con esa actitud. no, o llegas con la actitud de yo ni quería estar aquí, Ajá, sí, a mí no no me quiero. avisaron, a Ajá, mí no me sí, tomaron en cuenta, yo ni quería, y entonces tal vez esa actitud de enojo, de a mí no me preguntaron, te haga perder como la visión del bosque, ¿no? claro, De repente luego como que nuestras emociones, nuestros enojos nos hacen focalizar solo en el árbol y no claro. ver todas las oportunidades que hay alrededor, Y ¿no es además, cierto? técnicamente, esta es una metodología. Yo tengo que certificarme y tengo que tomar un curso. Y yo Claro, pregunté dónde pago y si hay planes de pago. Eso claro, es bien claro. importante, o sea, porque en una de esas me dicen, no hay 50%, 2%, 3%, pero a mí me interesa porque es Ujú, mi currículum, porque esto va a sumar a ujú, mi marca, ujú, ¿sabes? claro, Entonces claro. también cuando te sacas el chip y ya te metes en la globalización y dices, bueno, probablemente ahorita, qué padre que estoy trabajando en esta universidad, pero no sé mañana, pero voy a tener la metodología y alguien va a querer trabajar conmigo, ¿sabes? Claro, porque es Hay que curricular. preguntarlo O sea, el día de exactamente. mañana tú lo pones en tu currículum, soy profesora certificada bajo esta Soy, metodología claro, claro. internacional y no tienes una idea el panorama tan grande que se te amplía. Claro, pero otra vez, yo sé que somos muy reiterativas, pero si no tienes competencias emocionales como docente, en Ujú, donde vas a tener que negociar con otro profesor, en donde vas a ujú. tener que escuchar al otro profesor, en donde te vas a tener que rifar por los cuates y tal vez tu profe te dice, oye, ¿puedes levantar a las 5 de la mañana a mi clase para que me vayas y me veas? Por Tú dices, supuesto que sí. sin temor, ¿sabes? No, ay, es que no me pagan para eso. Es que lo que pasa es que no, o sea, es esta parte de abrirnos a esta Ujú, situación, ¿no? ujú. Sí, Bueno, creo que importante ujú. básicamente es revisar tus enojos, ¿no? Claro, Eso es fundamental. A qué enojo estás obedeciendo? Ajá, que lejos de aprovechar las oportunidades y ampliarlas, te estás llevando esta frustración y yo ni quería, no me interesa, es que yo ni lo pedí, es que bla, bla, bla. O sea, claro, creo que cuando manejas el enojo dices, la oportunidad está aquí, por algo claro. me llegó, por algo estoy aquí Qué y padre que dale, me ¿no? invitaron, qué padre, Claro, porque yo no lo claro, sabía. O sea, claro, y entonces claro. fíjense, gracias a que alguien me invitó, me Ujú, dijeron, ¿sabes qué? Es que esto está padre, creo que tú lo podrías ujú. hacer. Yo me enamoré y ya vine y se los estoy platicando ahorita a Sí, ustedes. Entonces, sí, cuando qué tienes padre. como la apertura del aprendizaje, que creo que sería un súper rasgo de Ujú. docente, entonces vas viendo todas las oportunidades que hay, ¿no? Vamos a hacer un Felicidades, poquito. Andy.
Para cerrar un poquito con la historia del Internet, después del 3.0 que les digo que todavía nos cuesta trabajo, vamos al 4, que es el Internet de las cosas. Y el Internet de las cosas es muy sencillo. Imagínate que te levantas en la mañana con tu alarma y tu alarma está conectada a tu cafetera. Entonces, en la noche tú le pusiste café y a la hora que te levantas se pone play a través del Internet y te empieza a hacer café. Mientras también prende el boiler. Y entonces te metes a bañar, sales de bañar y vas a tomar tu café y te das cuenta que no hay leche. Entonces en tu refrigerador le pones que compre leche y lo agrega a la... Ese es el Internet de las cosas. Sí, porque el mismo refrigerador manda la orden al supermercado a través de una aplicación. O de Alexa, o de Alexa, Siri, o de Siri, de Cortana. Cortana. Maravilloso, sí. Entonces, maravilloso. ese es el Internet de las cosas. Hay gente que tiene miedo y dice, pero es que luego ya nos van a ver y van a saber. A ver, yo no les quiero decir, todo lo que es gratis, o sea, lo que tú recibes de manera gratis, quiere decir que tú eres el producto. ¿A qué me refiero con esto? Es un principio de marketing y de medios. Ajá. Por ejemplo, TV Azteca, que creo que es un canal gratis, o sea, están dentro, o sea, si no tiene cables, tienes TV Azteca y tienes Televisa. Ajá. Técnicamente solo pagas la luz, pero ¿qué es lo que te están regalando? Te están regalando todo lo de Goicochea, te están diciendo toda la información que yo solo quiero que sepan, te están dando una visión sesgada de la realidad con los noticieros, solamente te están hablando de situaciones como la Rosa de Guadalupe y todo, porque ese es el nivel que quieren que manejes el gobierno, por eso te lo da gratis, ¿vale? De igual manera Facebook es gratis, pero te están quitando tus datos, están recolectando que eres mujer, que eres hombre, cuántos hijos tienes, cuántas fotos de perrito subes. Entonces, la vida no es gratis, todo cuesta. Tú tienes que saber que si estás dispuesto a dar, ¿no? Claro. Aunque el Internet de las cosas puede sonar asustadizo para algunas personas, normalmente esta información ya la tienes. Ajá, ya has estado proveyendo de esta información y no porque pares ahorita vas a parar, sino toda la sociedad hacia allá va. Al rato vamos a hablar un poquito del metaverso y si tú ahorita quieres meter reversa, pues entonces creo que sería importante que empezaras a invertir en estos cursos de supervivencia, estos cursos de regresar a la tierra, porque la sociedad en general va hacia allá, ¿sabes? Y el Internet 5.0 es la inteligencia artificial enfocada a identificar, categorizar emociones. Yo no lo veo tan sencillo, pero tampoco sé mucho tecnología, entonces... Eso sí da un poquito de miedo, ¿no? Porque es la única forma, creo yo, en la que puede ser sustituido el hombre al 100%. Mucho se ha hablado acerca de la inteligencia artificial y la diferencia, lo que nos hace diferentes de los robots, pues es precisamente esta parte de manejo emocional. Pero ya se está mapeando el cerebro y ya tenemos información de ambos hemisferios cerebrales y ya se está poniendo esa información adentro de los robots. Entonces, muy pronto tendremos robots que pueden expresar, manejar y autorregular las emociones, tal vez mucho mejor que los seres humanos. Y eso sí sería... Pero ese es el punto, o sea, por ese mismo punto, no creo que lo vayan a lograr, porque ellos van a saber cómo hacerlo mejor que nosotros. Y llevamos 700 años y seguimos neceando. Por lo tanto, creo que todavía hay áreas de oportunidad, porque por mucho que mapeen las emociones, no tienen calibrada la química cerebral. O sea, que esa es otra cosa. Cada química cerebral cambia en relación a cada persona, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que no pueden hacer ahorita. Una tercera persona es, o más bien un tercer factor es crear personalidad, y la personalidad se crea a través de introspección de recuerdos individuales. Y así si es. 3 hijos van a recordar una misma situación de 3 formas diferentes y van a tener 3 emociones diferentes. Y yo espero, changuitos, que todavía no me toque ver eso. Pero no sabemos, no sabemos. Yo creo que sí te va a tocar, a la que no me va a tocar es a mí, pero a ti no, sí. unos 3 porritos a mis compañeros. Muy bien.
bien, pues así, esta es la historia del Internet. Ahora creo que sería importante también conocer la historia de las generaciones humanas y de dónde venimos y de dónde vamos y cómo estamos entendiendo toda esta situación, ¿no? Entonces, vamos a empezar del 830 al 900, que sería la generación perdida. Ajá. Ella, Fíjate que me gustaría contextualizar, antes de que ajá. abordáramos en este tema, me Mm, gustaría contextualizar que la mayor parte de la información que hemos obtenido de nuestras investigaciones para estudiar las generaciones humanas, que tenemos haciéndolo ya un buen rato, ¿no? Yo recuerdo mi primera conferencia sobre millennials en la Universidad de Anáhuac fue por ahí del 2015, ¿no? Cuando estábamos ya teniendo a los millennials en el management, ya habían, algunos estaban terminando su carrera, otros ya estaban trabajando. La mayor parte de la información que obtenemos es del marketing, es del comportamiento del consumidor, porque las grandes corporaciones han venido estudiando los cambios que tienen en el comportamiento del consumidor y para saber cómo vender, ¿no? Ford Motor Company, por ejemplo, ha sido una de las principales promotoras de investigación de cómo comprar. Muchas cadenas de tiendas importantes es cómo le vendemos hoy a los jóvenes, porque como tú decías hace rato, ahora compran todo en internet, ahora es Shein, ahora es Wish, ahora son muchas otras, es Amazon que te llega inclusive hasta un coche aquí afuera de tu casa, esto es como ellos han venido observando. Entonces, la mayor parte de la información es del marketing y nos habla de este estudio de cómo los cambios sociales, políticos y económicos que se dan en las generaciones marcan son un parteaguas cada 20 años. ¿No? ujú. Y entonces aproximadamente las fechas que podemos encontrar de estas generaciones son cada 20 años, Sí. por lo mismo, excepto la generación Z, que ahorita la vamos a mencionar, que esta, debido a las redes sociales y los cambios más veloces que se han Vertiginosos. dado, vertiginosos, son cada 5. Entonces, en generación Z tenemos cada 5 años una subgeneración que ya tiene características diferentes. Ahora, otra cosa que también es importante es que no hay nadie ninguna de estas generaciones humanas son inamovibles. Ajá. Por Así es. ejemplo, hay generaciones, por ejemplo, si yo nací, digamos, yo nací en el 83, yo Mm, comparto con generación de arriba y comparto con mi generación de abajo, ¿no? así Cuando es, sí, eres profesor y sí, tienes como más contacto con los alumnos, también tiendes a ser más flexible. Si tú claro. eres una persona que vives con viejitos porque ya sabes, fuiste el más chiquito de toda tu familia y todo, entonces va a ser poco probable que compartas. Entonces, porque hay mucha gente que se clava muchísimo, ¿no? Por ejemplo, yo nací en el 83 otra vez, pero técnicamente los 80s yo estaba bien pañal, era una bebé, o sea, no entendía los 80s. Yo me acuerdo más de los 90s y del Y2K, por ejemplo, ¿no? O Ujú, sea, el ujú, cambio al 2000. ¿Por ujú. qué? Porque esa es la parte en donde yo ya fui un adulto joven. Entonces, Sí, hay gente que dice, no, pues es que tú viste, no sé, en el 81, yo en el 81 era un cigoto, además, vamos a hablar de características generales, ¿no? Mm, Tampoco quiere decir que sea idéntico, es que yo nací en esto, pero nada coincide. Claro, por supuesto, porque puede ser que tú hayas tenido un contexto totalmente diferente, ¿no? ajá, Por ejemplo, la primera generación, que es esta generación perdida, que habla un poco, fíjate, estamos hablando finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Qué estaba pasando y por qué recibe ese nombre? La generación perdida fue la generación que luchó en la Primera Guerra Mundial. Y esta generación recibe el nombre de perdida por lo desorientada que quedó
por lo errante, por la falta de directriz que tuvo después de vivir una guerra, ¿no? Porque en general sabemos que una guerra es devastadora, pero cómo impacta en una generación el haber vivido el haber sobrevivido a una Primera Guerra Mundial que devastó en todos sentidos, ¿no? Y obviamente pues tenemos personajes muy de la literatura que sobrevivieron a esta generación perdida, como por ejemplo Ernest Hemingway, como por ejemplo Scott Fitzgerald, escritores que inclusive describieron en esa época lo que se estaba viviendo. Pero fíjate cómo es bien interesante. Fitzgerald, por ejemplo, algunas personalidades de esta generación es Freud, Stalin, Einstein, Fitzgerald, Hemingway, Schrödinger, Hitler, Mao, Al Capone, nacieron en esta, pero brillaron en los 20. Es que eso es también correcto. Importante, o sea, naces aquí, pero brillas, justo el Gran Gatsby, que fue escrito por Fitzgerald, es de los Roaring Twenties, o sea, los 20, las flappers, ya sabes, el lujo de la posguerra, de toda esta situación. Entonces, por eso es importante verlas como la foto general para tomar decisiones, ¿no? Ajá. La mayoría de estas personas ya no están con nosotros en esta existencia, porque ya no están, ¿no? Luego vamos con la grandiosa. Esta es otra cosa que yo quiero decirles. Yo en mi observación generacional me he dado cuenta que hay como una gran generación, el super boom, y luego hay una generación chiquita, y luego boom. Sí, sí. O sea, van como pulsando, ¿no? Ajá, sí, sí, porque son consecuencia de los antecedentes, como tú bien decías. A lo mejor yo nací en esta época, pero estoy recibiendo y además fui educada por una o dos generaciones posteriores. Por ejemplo, la generación grandiosa pudo haber educado a los baby boomers, ¿estamos de acuerdo? Claro. ¿No? Entonces, tenemos mucho como que nuestro referente viene de 2 o 3 generaciones, y aquí ya entra un tema muy interesante, que es la psicología transgeneracional, ¿no? Lo que vamos heredando a través no solo del ADN, sino a través de las emociones, y se va pasando de generación en generación. Sí. Entonces, la grandiosa están en la Segunda Guerra Mundial, les da la Gran Depresión americana, ellos son los que crean el sueño americano de tener la casita bonita con un perrito, 2 hijitos, eso es lo que se tiene que hacer. Y empiezan a crear instituciones como tal, y algunos personajes de la grandiosa son Simone de Beauvoir, Sartre, Kahlo, Nixon, a la reina Elizabeth, que todavía sigue agarrándose ahí del poder. Sí, claro, pues ella es del 27. Thatcher, Castro, Stan Lee, el de los cómics, Mandela y Christian Dior. Fueron algunos de la grandiosa. No necesariamente vivieron la guerra mundial, más bien a quien les toca fuertemente la Segunda Guerra Mundial es a la que sigue. Sí. Pero, perdón. Sí. Pero la generación grandiosa se llama grandiosa por la grandiosidad de los personajes que hasta la fecha algunos de ellos siguen siendo íconos en lo político, ¿no? Por ejemplo, estás hablando de la reina Isabel, estás hablando de Margaret Thatcher, la dama de hierro que le apodaban, estás hablando de grandes personajes que fueron férreos, ¿no? Fueron férreos, y además es la primera veintena del siglo XX. Claro. Que además convivieron con grandes personalidades de la perdida. O sea, Freud convivió con estas personas. O sea, Einstein, te digo, Schrödinger. O sea, entonces ahí se hizo un cúmulo de talento y brillantez, ¿no? Sí. Otra cosa que mencionas muy importante es la creación de instituciones, y es importante mencionarla porque estas generaciones, a partir de la grandiosa, la que sigue, la silenciosa, y todavía los baby boomers, somos generaciones muy institucionales, educadas por instituciones donde la institución prácticamente marcaba el rumbo de tu vida.
¿no? Ujú. La silenciosa, por ejemplo, se llama silenciosa porque si hablabas más de la cuenta te costaba la vida, ¿no? Y Ujú. llegaba el gobierno y llegaba la milicia y llegaba todo estos aparatos institucionales férreos que van moldeando y van dominando la vida de sus habitantes. Entonces son instituciones. Vivimos hoy día, las generaciones últimas viven una crisis institucional. Tú acabas de decir ahorita, la educación no requiere de un reboe. ¿Qué quiere decir? Que hoy la gente se puede educar fuera sin pertenecer a un sistema educativo, sin pertenecer a una SEP, ¿no? Que Claro. antes la SEP, pues la SEP nace, por ejemplo, en 1920. La SEP forma parte de la generación grandiosa. Ahí es donde nace, ¿no? Hoy día que tenemos una crisis institucional de educación, de vivienda, de milicia, ¿no? Tenemos crisis institucional de salud y ya la gente ya no cree en las instituciones. Ujú, ujú. Otras cosas importantes de mencionar de la silenciosa es el miedo del comunismo. Ah, Ya sí, sabes, claro. el comunismo era lo peor que te podía pasar si tenía es como las brujas de Salem, pero comunismo, ¿no? O sea, si Ajá, yo tengo una bronca contigo es que es comunista, no eres rojillo, ¿sale? ajá. Entonces, Vietnam, Corea, la separación de en lo comunista y en lo capitalista, ¿no? Hay una serie buenísima que les súper recomiendo, que es de el principio del marketing, que se llama Mad Men, cómo empezaron en Madison Avenue en Nueva York a empezar a hacer marketeo y empezar a vender productos y empezar a comercializar cómo nace la coca como institución, ya saben. Entonces, es esta parte en donde empezamos a vender y empieza el capitalismo sobre el comunismo, ¿no? Las estructuras y la fuerza laboral también es muy, muy importante para sostener al resto de la situación. Y algunos ejemplos tenemos a Kennedy, Martin Luther King, a Gloria Steinem, Lennon, Hendrix, ¿no? Clint Eastwood, Biden, el presidente ahorita estadounidense, Sí, señor, Dios no tenga su gloria, sí. la silenciosa, Ana Frank, Presley, Hepburn, Elizabeth Taylor, todas estas personas son de la silenciosa, ¿no? Y se caracterizan por la austeridad. Yo también quiero decirles que he buscado mucho imágenes y estos monitos en particular se me hacen súper representativos de cada uno de los diferentes estadios, ¿no? Sí, fíjate que me gusta analizar la figura de la mujer en estas generaciones, ¿no? Uh La -huh. mujer toda su vida ha trabajado, o sea, la mujer siempre ha sido hombro con hombro en muchas de las ocasiones, digamos, fuerza Uh económica de la -huh. familia, ya sea trabajando ella o, digamos, administrando los recursos, ¿no? La generación silenciosa se caracteriza porque los papás eran muy buenos proveedores y los papás de la generación silenciosa, su prioridad era mantener y sacar adelante a su familia. La mujer tiene de repente un segundo plano, no de repente, sino muy seguido, un segundo plano donde calladita te ves más bonita, donde las mujeres no estudian, las mujeres son de su casa, las mujeres solamente para educar a los hijos. Y también eso va transformándose, ¿no? Por ejemplo, la siguiente generación, que son baby boomers, la mujer cuando sale al mercado laboral y se integra al mercado laboral, se integra como secretaria o se integra como maestra, ¿no? Aquí nace que las mujeres, las profesiones típicas de las mujeres es la docencia y ser secretaria de un ejecutivo, y básicamente era eso, porque las mujeres no iban a la universidad. Por eso entonces se estudiaba la normal terminando la secundaria y podía ser maestra, no necesitabas prepa porque los papás no invertían en ese entonces en las mujeres, Uh -huh. invertían en los hombres. Así es. Entonces, regresando a lo que tú dices, los boomers están en la Guerra Fría, o sea, ya pasamos como el susto del comunismo, pero de todas maneras sigue esta tensión con Bahía de Cochinos, toda esta parte de la Guerra Fría, Vietnam, Woodstock, y entonces empiezan esta onda de vamos a amor y paz, a empezar a
trabajar con psicotrópicos, tal vez, ¿no? La revolución sexual, esta situación, y empieza a trabajar la visión de la fuerza laboral es un puesto, una empresa hasta que muera, ¿no? O sea, Es sí me voy a correcto. jubilar, sí voy a estar Sí, aquí, y aquí yo soy, ya sabes, sí. voy a ser contador toda mi vida de Y la cierre, antigüedad era ¿no? valiosísima. O sea, si tú Exacto. tenías 20 o 30 años trabajando en una empresa, eras una persona muy honorable, muy Claro, respetable, orden y porque estructura súper sí, básicos sí, para estas sí, personas y la sí. tradición, o sea, como Ajá. ya la institucionalización ya estaba tan arraigada que es entonces cuando empiezas a hacer tradición, personas, Elton John, Obama, Steve Gates, Bush, Bezos, ya sabes, Bezos el de Amazon, Steve Jobs y Bill Gates. Bill Ujú. Gates, Sí, Bezos, Osborne, Trump, Farrah Fawcett, Clinton, Stephen Hawking, ya sabes, toda sí. esa generación es la generación de boomers Mm. que están muy felices de Nuevamente tenemos personajes muy similares a los de la grandiosa, ¿no? O sea, lo que tú sí, decías, una sí y una no, una grandiosa, sí y una no, ¿no? preciosa, y luego Claro, boomers, sí, sí. sí. Ajá. Mira, otra cosa, ¿de dónde viene el nombre de boomers? Sí, sí, sí. Hablaste sobre libertad sexual y tenemos ahí Woodstock y tenemos este movimiento hippie que de alguna manera surge socialmente como rebelión de la rigidez, ¿no? Con la que fuimos educados los baby boomers Y con el silencio de los y el padres. silencio, Ajá. claro, Entonces ya no porque, quiero que me claro, digas, señor y eclipse. lo cual, querida Andy, es un patrón, el silencio y lo no dicho, es un patrón que se va heredando generación tras generación, porque como no se habló, como estaba prohibido, como no debías decirlo, Ujú. estalla en la tercera generación, ¿no? Entonces, y ahí vemos cómo hay patrones repetitivos intergeneracionales. Los invitamos a que tomen nuestro curso de psicología transgeneracional y como lo no dicho, los silencios, lo callado, viene a rebotar en la tercera generación. ¡Salud! Gracias. Ajá. Baby Boomers recibe su nombre porque tenemos una explosión demográfica El exponencial, boom de tener el boom de bebés. los bebés, todo mundo, como todo mundo estaba con todo mundo y había libertad sexual de todo, pues teníamos familias que tuvieron 13 hijos, que fueron así, pero tremendamente Y además había reproductivos. estabilidad, o sea, porque la silenciosa Sí, fue quien agarró la lana y sí. entonces los Ujú. boomers tenían la estabilidad para mantener Ujú, tanto ujú, chamaquerío. ujú. Y aún a pesar de que fue una generación muy reproductiva, que se reprodujo mucho, tenemos también la llegada de la primera pastilla anticonceptiva Ujú. en esa Sí, o sea, generación. tenemos, Entonces, ya empezamos a ver como sí, contrastes, sí, ya, o sea, empieza a ver como esta exacto, situación, ¿no? sí. Ujú. Luego tenemos a la generación X, o a mí me gusta llamarles los .com, ¿ok? Estos fueron los Sí, primeros que empezaron a hacer sus pininos y a hacer sus primeras .com. Una película muy buena que les recomiendo es El Lobo de Wall Street. Retrata perfecto la intensidad de la generación X, que es trabajo duro para darle a la fiesta durísimo, ¿no? sí. Son estas personas que están muy, muy enfocados en la lana, están muy enfocados, puedo tener un mismo puesto, pero puedo cambiar al mejor postor, porque aquí a mí lo que me interesa es que me cotice lo más pronto posible. Son cuando empiezan los headhunters a buscar talentazos, ¿no? Están muy, muy enfocados en hacer lana, empiezan ya a ver ideas de no todos tenemos que tener una familia, aunque no es como lo más importante, o sea, no es el primo, más bien no es la idea principal de la generación, pero ya empiezan a ver solteros pudientes que están apostándole a la lana, ¿no? Y la Um, mujer comienza a tener uh, posiciones de management mucho más, o sea, ya las mujeres ya van a la universidad, aunque son la minoría, no había pero una ya película con Melanie Griffith de que ella iba, Working Girl, creo que se llama, iba sí, con sus, claro, y es que la sí, ropa también de las mujeres sí, de los 80s con sus sí, grandes, ¿cómo se llaman estas? hombreras,
Hombreras. Hacen que recuerdes la imagen de hombre Masculina. carnívoro, exactamente. Claro. Y entonces ya no solo eres secretaria, ya no solo eres maestra, sino que hoy ya puedes ser gerente, ya puedes ser subjefe, tal vez no jefe ni presidenta, porque todavía no, pero ¿cómo se llama? Sí, ya puedes ocupar puestos de management ganando menos, sin duda. Ganando menos. Puedes tener puestos y puedes inclusive tener varones a tu cargo, pero ganando menos. Sí, porque es algo, el sistema se llama el tope de cristal, ¿no? Es Algunas correcto. personalidades, generación X, tenemos a Julian Assange, el compa que sacó lo de los Wikileaks y que hizo todo su relajito, Eminem, Elon Musk, Robert Downey Jr., Kate Winslet, Will Smith, las Kardashian, Julia Roberts, Shakira, J.K. Rowling, la que escribió Harry Potter. Fíjate cómo también me gustaría nombrar que empieza a haber ya más mujeres como personalidades famosas. Esas personalidades famosas, yo las saqué, hay una página que se llama gentefamosaporgeneraciones.com, en donde pones la generación que hay y te van diciendo, y ahí están las biografías de todos. Y cuando tú vas viendo, te vas enterando que hay más personalidades femeninas. Por ejemplo, en la primera generación no hay una sola mujer. Y casi no hay mujeres, ¿no? Y ya ahorita ya nos empezamos a equilibrar porque ya estamos teniendo como un rol más predominante, ¿no? Sin duda. No olvidemos que somos educados por las generaciones no inmediatamente antes que la nuestra, sino en la anterior. Por ejemplo, la generación perdida educó a la silenciosa, la silenciosa, la grandiosa educó a los baby boomers. Yo fui educada por generación grandiosa. Los baby boomers educan a los millennials. Y, por ejemplo, por eso cuando te digan, es que son viejitos y no saben usar, perdón, pero sin un Bill Gates y sin un Steve Jobs no tendrían los millennials la tecnología que tienen hoy en sus manos. Entonces, esta parte como de coeficiente intergeneracional es muy importante entenderlo, porque si tú piensas que los otros son viejos, inútiles y no sirven para nada, no, por supuesto que no. Tu coeficiente intergeneracional tiene que ser lo suficientemente grande para agradecer que debido a las generaciones anteriores a nosotros tenemos lo que tenemos. Sí. Y luego de los X tenemos a los millennials, que tenemos últimamente sacamos muchísimos artículos al respecto porque piensan que todos los chavos de prepa son millennials y no es cierto, ¿vale? O sea, ya nadie sabe cuántos años tienen los millennials. Los millennials son del 81 al 96. Eso quiere decir que tenemos entre 30 y 40 años, gente. O sea, también ya estábamos chidos, ¿no? Sí. Entonces, a nosotros nos tocó esta parte de el grunge, Nirvana, el inicio del Starbucks. Somos los que ya no nada más tenemos un puesto ni una misma empresa. Es probable que no nos vayamos a jubilar. Tenemos una crisis de casas, no podemos comprar casas. Ya la población se está dividiendo más y más entre no quiero tener hijos o sí quiero tener hijos, ya es una decisión. Estamos pro aborto, ¿sabes? Pro LGTB. Empieza un poco la conciencia social, empieza un poco la conciencia de sustentabilidad general. Nacimos en una recesión, somos la generación más educada de las demás, tenemos mayores doctorados, mayores maestrías. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo entrar al mercado laboral. Entonces, es más se convirtieron en los eternos estudiantes. Claro, es más fácil que me especialice en algo a que me den chamba. Sí. No, y aparte, por ejemplo, baby boomers ya estábamos trabajando al mismo tiempo que hacíamos una licenciatura. Millennials, después de la licenciatura, siguen con maestría, después siguen con doctorado, porque están extendiendo su proceso de estudiante por el miedo a ser rechazados en un mercado laboral cada vez más necrosado. Exacto.
nacimos digitales, somos digitales y análogos. A mí me tocó el teléfono de ruedita, luego me tocó el de tum, 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 el de botoncitos, ya sabes. Entonces tenemos como mucha parte de digital y análogo. Somos la generación de en medio. ¿Por qué? Porque éramos lo suficientemente jóvenes como para aprender, pero solo aprendemos de redes sociales. No sabemos arreglar una computadora, no sabemos por qué el módem no carga, no sabemos por qué la impresora no imprime, o sea, gestión, ya sabes. Sí sabemos usar el internet, sabemos mandar correos, sabemos chatear, pero nuestras habilidades tecnológicas no son tan buenas. Empieza a haber una inclusión de mujeres en los programas STEM, que los programas STEM son de ciencia, tecnología, ingeniería y desarrollo de todas estas partes. Y empezamos y vivimos en las redes sociales. Hay flexibilidad laboral y algunos de los millennials son Malala, fíjate cómo hay más mujeres. Malala, Serena Williams, Britney Spears, Ariana Grande, Beyoncé, Adele, Zuckerberg, Daniel Elk, el de Spotify, Alexandra Ocasio, la senadora esta fregoncísima, que amo, Brian Kransky de Airbnb, y ya sabes, en general somos los que estamos, pero ya somos cuarentones, treintones, entonces es importante que si tú tienes alumnos de prepa, secundaria y primaria, no son millennials. Ajá, hay que diferenciar. Es más probable que tú seas un millennial. Claro, que estás educando a las nuevas generaciones. ¿Quiénes Claro. educaron a los millennials? Los baby boomers. Los boomers. Ahora, otra cosa importante, millennials vive crisis institucional. Ajá. Sí. Ya no hay jubilaciones, ya no hay, digamos, este prestigio educacional, ya no hay instituciones de salud. Ustedes tienen que buscar sus propios dispositivos para poder no morir trabajando, porque ese es a lo que se perfila, que el millennial muera trabajando, y es crear no instituciones, pero sí todos los dispositivos de seguridad social, de vida, de seguro de vida y demás, para que ustedes puedan tener una vejez digna. Y hay algo bien importante, los millennials son la primera generación de ciudadanos globales. Es correcto. O sea, esto es bien importante. Yo soy mexicana, amo el Día de Muertos, amo el mole, pero tengo más en común con una hindú de mi generación, porque sí, las dos estuvimos en el ICQ, porque las dos entendemos los conceptos, porque las dos hablamos inglés, que por ejemplo ella tiene la conexión con alguien de Yakarta que vive en pobreza extrema, que nunca ha estado en la computadora. Entonces es más que nada como esta situación generacional global. Sí. Sí. Y es la primera, ¿no? Que ya vamos a estar pasando, porque los Zetas, que son, o los Zoomers, porque ahorita están trabajando en Zoom, o los Centennials, tienen, también ya tienen ciudadanía global, y ellos ya son 100% nativos digitales. Ellos ya nacieron con el internet, con las redes sociales, y ellos sí puede que conecten bien el módem, ¿no? Como que sí le echan más ganas, ¿no? Están muy, muy, muy enfocados en el calentamiento global, están muy preocupados por la crisis sanitaria, las crisis de cuidar animalitos, de toda esta parte. Ahorita todavía no se ven grandes exponentes de los Zetas. La única que se viene a la mente y la que más recurrente es Greta. Pero todavía están como muy incipientes, porque pues estamos viendo qué es lo que van a hacer, y están enfocados en crear comunidades. Aquí sí, super crowdsourcing, super crowdfunding, ya empiezan a tener monedas digitales, ya empiezan ellos a intercambiar bienes y servicios gracias al Dogecoin o al Bitcoin, o están muy enfocados en habilidades financieras. Ellos sí quieren ahorrar, ellos quieren invertir en la bolsa, tienen como un chip diferente, ¿no? Sí, educados por generación X. La generación Z es educada por generación X con esta visión de, digamos, de cambio de roles, ¿no? Sí. Cuando las mamás generación X sufrían por competir en un mercado laboral antes dominado por hombres, hoy las mujeres generación X educan niñas
que no tengan una definición sexo, digamos, de género, y que puedan libremente escoger su género. No sé si eso sea bueno o malo, pero ya se está dando. O sea, no estamos criticando lo bueno o lo malo de cada generación, sino lo que se está dando. La generación X está permitiendo, por ejemplo, que las niñas no crezcan bajo un sexo definido, ya no hay el rosa y el azul, ya ahora es como esta libertad de género para que ellos escojan el género que tienen por esta apertura que se está dando en cuanto a la inclusión, ¿no? Es una generación sumamente inclusiva. Y los generación Z, que son los Summer Centennials, más los Alpha Kids, Google Kids, los Coronials por el coronavirus, los Quarantines porque son los adolescentes que están en cuarentena, ellos tienen esta parte de inclusión de género, inclusión, como tú estás diciendo, de todas estas situaciones, porque hay veces que los critican mucho llamándoles la generación de cristal, que no aguantan nada, que todo el tiempo, pero es que lo que pasa es que lo que antes aguantábamos no estaba bien. O sea, no está bien que yo me deje que alguien me sapee en el salón. No estaba bien, y aquí voy a hacer una distinción. Cuando yo era niña, obviamente yo era muy inquieta, me amarraban las agujetas a la banca y me ponían una cinta de masking tape en la boca para que me quedara callada. Era La lo que maestra. era en ese momento, sí, la maestra, era lo que era en ese momento y nunca lloré y nunca me hizo sentir mal, pero yo jamás se lo haría a mis alumnos. No, porque creo que los alumnos tienen dignidad de persona y no son animalitos. Ajá. Entonces, no estaba bien que ahorita alguien diga, amarraron a un alumno, ay, ni aguantan nada. No, es que justo estas generaciones no es que sean de cristal porque no aguantan nada, es que ya son muy vocales en las cosas que no deberíamos de soportar como humanidad, ¿no? Entonces Sí, creo que necesitamos identificar que también han sido generaciones que fueron educadas en ambientes muy violentos, ¿no? Este avance de la mujer en el mercado laboral, en la ciencia, en la política, en la economía, ha venido a exacerbar el odio a las mujeres, ¿no? La violencia contra la mujer siempre ha existido, pero hoy día sabemos que es mucho más cruel, mucho más sádica, mucho más frecuente también y digamos que la violencia está en el aire. Y ha sido generaciones que han sido educadas por madres violentadas. claro, Que han vivido en sus casas semilleros de violencia contra las mamás, contra las niñas. Entonces, esto de alguna manera ha hecho que también sus emociones se hayan visto modificadas o la forma de expresarlas ha sido diferente. Tenemos muchos casos, por ejemplo, de autismo, ¿no? En donde el perfil del niño autista tiene que ver con la parte de manejo de emociones y también con problemas, una generación con grandes problemas de comunicación, con dificultades para el razonamiento verbal, con grandes dificultades para hablar, cuando en otras generaciones a los 2 años ya tenías un acervo verbal impresionante, ahora tenemos niños que necesitan terapias para poder comunicarse porque no lo hacen de manera verbal. que normalmente también hay que tomar en consideración que lo que yo siempre he dicho, las generaciones actuales fueron sobreestimuladas desde el vientre. Cierto. Musicoterapia, andar en el Sí, chunchún, y sí, hago yoga, sí, y hago esto, usar el bebé, y ahora sí. gimnasia cerebral, y las patitas, y todo el tiempo, y luego de repente, tiene atención dispersa. ¿Por qué crees, no? Es que no puede hablar. Yo me acuerdo que tenía una compañera que era una fregonaza terapeuta de lenguaje, y yo le Lenguaje. hacía platicando, le decía, es que ¿por qué crees que se ha visto incrementado en mis tiempos? Pues sí había de repente un zipizapo, ¿no? O sea, o alguien que tenía un poquito de tartamudeo, pero era uno en todo un grupo, ¿no? O sea, Y aquí ya hay ahora no. más. Y decía, lo que pasa es que hay muchos padres interculturales. Por ejemplo,
la mamá es china, Ujú. conoce al papá mexicano en Alemania, se enamoran en Sí, alemán, la sí, mamá le habla al niño en chino, el papá le habla en español y sí, entre ellos hablan alemán. El niño le sí, quieren enseñar mandarín y inglés, sí, no, no. obviamente, Ujú. por eso también nos cuesta trabajo hablar, ¿no? Sí, Pero claro. creo que queremos todo muy rápido, muy Sí. intensamente, sin darnos tiempo y espacio, y eso es algo que impacta muchísimo en la resistencia al cambio, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Hay muchas personas que consideran que los viejitos son los más tercos y nada tiene que ver la terquedad y la resistencia al cambio con tus generaciones. Ujú. Tiene que ver con algo que tú ya habías comentado que se llama observación intergeneracional. Esto es la percepción que yo tengo como millennial de lo que hacen los X, de lo que hacen los boomers y de lo que hacen los Z y de lo que hacen los alpha kids, ¿no? ¿Cómo yo percibo? Si normalmente mis percepciones son en juicio, como es que son más flojos, es que son más intensos, es que son más groseros, es que nadie los puede motivar, pues entonces mi IQ generacional es menos. Entre más IQ generacional yo tenga, más habilidad tengo para entender el propio curso de la vida y entonces puedo aprender de las diferentes generaciones. Si yo digo, es que las redes sociales son horribles porque solo es para chavos, otra vez, probablemente tú ya no eres chava, eres millennial, ya estás entre los 40, 30, entonces a ti te tocó, ya te conté que sí te ha estado tocando. Entonces, no es que sea algo que no puedas entender, es algo que no quieres por tu resistencia al cambio. Y es bien importante subrayarlo. Por eso traje a mis dos viejitos más consentidos resistentes al cambio de los mopeds, que cada que empezaban los mopeds hablaban horrores de todo lo que estaba pasando y se burlaban de medio mundo porque tenían muy bajo su IQ generacional. Y eso también pasa para los chavos. Por ejemplo, las personas que, los adolescentes rebeldes, ajá, fueron los papás de los de Woodstock. O sea, el chavo ese Jim Dean que traía su chamarra de cuero, que andaba en moto, fue el papá de los que estaban en Woodstock, en el Amor y Paz con Jimi Hendrix. Y Ajá. decían, es que estas generaciones ya no se puede. No, nunca se ha podido con ninguna generación. No, Todas no, nos hemos quejado de súmate, todas las claro. generaciones desde tiempos de Platón, ¿no? Esa es la observación intergeneracional. Ahora yo te Claro. voy a decir, sí, a mí, Andrea, me cuesta trabajo el reggaetón, pero seguramente los punchis de mis tiempos, ya sabes, que yo amaba, a mis generaciones de arriba tampoco los entendían, pero no tengo por qué coarcer a nadie, solamente tengo que subirme y decir, bueno, no me encanta el reggaetón, pero sé de dónde viene. No es que los valores se hayan ido al asterisco, no, los valores siguen siendo los valores y tú aprecias los valores cuando creces. ¿Por qué? Por lo que yo les digo del neocórtex prefrontal. Porque este organito que tenemos aquí, que se desarrolla hasta los 25 años, nos permite ser más reflexivos, tener mayor pensamiento crítico, recuperar información más interesante. Entonces, dejemos de luchar con lo que están haciendo o lo que dicen arriba, empecemos a Claro. ser asertivos y a ver cómo podemos aprender mejor de todos, porque las generaciones nuevas traen un montón de cosas padres que nosotros les podemos brindar a las generaciones que están arriba de nosotros, ¿no? Sí, creo que tiene mucho que ver con el agradecimiento, el valorar las experiencias de los viejos. Es muy importante, inclusive tú y yo hemos trabajado en proyectos organizacionales de desarrollo organizacional, en programas de mentoring para tratar de, digamos, capitalizar todo el conocimiento y la experiencia de los viejos, porque hemos visto y lo hemos vivido organizaciones que no tienen programas de capitalización, de capitalizar la experiencia y el conocimiento de los viejos. Cuando Claro. los viejos se van, se quedan los jóvenes con toda su tecnología, con todas sus competencias, pero Les siempre falta toda esa falta experiencia, donde claro. no, no, la tienes. Entonces, siempre es importante que todas las instituciones tengan este proceso de, ya se van los viejos, ¿no? Inclusive en las universidades, tenemos universidades que tienen un alto nivel de docentes viejos, que en menos de
3, 4 años se van a jubilar porque ya son todos sesentones y su población es del 60% o del 50% y se van a quedar profesores muy jóvenes. Si no sabemos cómo dar ese salto y Claro. capitalizar la experiencia, tendremos serios problemas como institución. Exacto, y como tu persona, porque hay gente que sí va a dar el salto. Tú Sí, no lo vas a dar, entonces al sí, rato, o sea, esto sí, nada más es, la consecuencia sí, de mis propias acciones, ¿no? sí, O te claro. subes ahorita y aprovechas que hay un montón de herramientas para darte coaching emocional, Sí, tecnológico. Además hay otra cosa, gente, estamos en la era del DIY. Do it yourself, hazlo tú mismo. Si yo, por ejemplo, ahorita les doy una instrucción, oigan, acabo de bajar cómo hacer un sticker. A los 5 minutos, la tecnología cambio que ya se actualizó, ya subió, ya bajó, ya hay alguien que puso esa nueva actualización en el YouTube. Entonces, así como nos reímos que en algún momento visitábamos una página y la teníamos que imprimir porque no sabíamos si iba a guardar la información, aquí tienes que estar actualizándote constantemente también porque las cosas cambian. Por ejemplo, si yo te estoy recomendando, no sé, usar Instagram, y a los 5 minutos cambió porque eso pasó. Yo estaba ayudando a gente a trabajar en Instagram cuando de repente Instagram me dijo que ya no iba a buscar imágenes, sino que iba a ser la competencia de TikTok, iba a ser un video. claro, ¿Qué les claro, digo? No, lo que yo les dije no fue mentira, solo que hay que readaptarlo y si ya sí. aprendiste de eso, es más fácil adaptarlo. Pero tampoco yo soy socia mayoritaria en Instagram para decirles, voy No, a pero guardar esto, ¿sabes? todos debemos hoy día desarrollar mayor nuestra posibilidad de desaprender y Claro. reaprender, ¿no? Y no Porque, atenernos a lo que mm, alguien dice. Hay claro, miles de fuentes. Y si como y profesor estás atenido, considerar que desaprender y reaprender toma más tiempo en las generaciones viejas que en las claro, nuevas. O sea, para generación Z, para millennial, probablemente desaprender y reaprender sea más fácil. Es decir, que tú cambies de un dispositivo de un día al ujú, otro, te es más fácil a ti que a mí. ujú. Yo, por ejemplo, cambio de aparato porque se venció el plan, me dan uno nuevo y quiero seguirle apretando los mismos botones que le apretaba al otro cuando ya no funciona. Y adaptarme a un dispositivo nuevo me toma el mismo tiempo que se obsoleta el que ya tengo. Sí, pero no es culpa del aparato, no es culpa de quien te No. vendió el aparato. ¿Sabes Ajá, qué? Hay un montón de videos en YouTube, te sí, puedes meter a la página sí, de recursos de tu nuevo teléfono, siempre hay ayuda aquí, hay unas comunidades de seguidores del teléfono que tú tienes que te van a decir, a mí me claro, funcionó esto y no es para que vayamos a pegarle al chavo del sí, teléfono y lo sí. vendas porque lo que te dijo que iba a hacer no iba a ser. Claro. No, es Y que hay que sucedió mucho, por aprender. ejemplo, con dispositivos como las famosas berries, ¿cómo se llamaban? Las BlackBerry. Ujú. Blackberries. Oye, mucha gente nos hicimos súper fan de las Blackberries y Y se cuando murió. desaparecieron, se murieron y cuando desaparecen querías llorar porque ya no había Blackberries y seguías buscando la Blackberry en otros modelos, ya no existe y entonces ahora adáptate a algo nuevo y ahora adáptate a cosas y entonces lloras, ¿no? Casi, casi un proceso de duelo porque no hay BlackBerry, no me Blackberry, dejes. Ajá, sí. ¿no? Cuesta trabajo, pero bueno, Claro. hay que lograrlo y eso nos lo da el coeficiente Exacto, intergeneracional. y darnos cuenta que hay diferentes formas, como también hay diferentes formas de comunicarnos. Y si seguimos sin entender y neceando con la misma situación, seremos los viejitos de los mopeds, ¿no? Claro, claro. Dentro de estas 10 formas de comunicarnos en la actualidad, hay diferentes niveles de intensidad. El Twitter es el menos íntimo. ¿Por qué? Porque hay 20 millones de personas en Twitter. Hasta Trump podía escribir tonterías y no pasaba técnicamente nada, ¿no? Ajá. No puedo yo conectarme con alguien en Twitter a menos de que siga el hashtag o siga a esa persona, ¿no? En el segundo lugar tenemos tu Facebook, tu estatus de Facebook. Cuando entras a Facebook y te dice, ¿cómo te sientes el día de hoy o quieres compartir algo el día de hoy? Solamente tu red de amigos lo van a ver. Es un poquito más íntima que todo el internet del Twitter, pero es un grupo de amigos cerrado, ¿no? Si ya te mando un mensaje privado, uno, somos amigos, dos, ya estoy dirigiéndome a ti, por eso es un poco más íntimo. Si te mando un correo, necesito tener tu correo y sentarme a escribir
Ahora, en relación a escribir correos, hay toda una forma de hacerlo. En el asunto tienes que poner una versión corta como saludos, feliz Navidad, y en la parte de abajo te deseo un bonito año, una imagen y la mandas, ¿no? Siempre En el correo, textear, siempre claro, mandar un texto, claro. por favor. No solamente enviar el subject mal escrito o Ajá, en el textear asunto, en el es que te subject. quiero mandar Ajá. esta cosa que te iba a decir en el momento. No, 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 eso no. Ajá. Yo les ajá. digo algo, si de repente imagínense que tú estás en tu salón y llega un chamaco, agarra, abre la puerta, avienta una mochila y te avienta la tarea en la cara y se sale, lo chanquea. Es lo ¿No? mismo, claro. Es lo mismo que agarrar, enviar un correo y A mandarte el tachar. archivo. Sí. Es una majadería, Sin ¿no? ni siquiera un saludo, sin ni Ya siquiera sé, un subject, sin ni ya siquiera sé, nada, ya ¿no? sé. Hay protocolos, Hay Sandy. Creo que protocolos. es parte de la obligación de todo profesor Sí. conocer los protocolos de comunicación, porque hoy día así nos estamos comunicando, ¿no? Exacto. Entonces, enviar un correo es un poco más íntimo, enviar un mensaje de texto es más íntimo porque tengo tu teléfono personal. Entonces, Claro. es como más. Si ya mando un IM, que es un Ajá. WhatsApp, un Telegram, o sea que ya tengo las dos, quedamos que vamos a usar la misma plataforma. Además, Ujú, tengo tu número, por ujú. eso es más íntimo. Sentarme a escribirte una carta a mano es muchísimo más íntimo porque a la hora que yo estoy escribiendo implica mayor proceso. Marcarte por teléfono es más íntimo y fíjate, es en el nivel 8. Ujú, ujú. Algo antes de marcarme pudiste haberlo arreglado en otras 7 plataformas. No me O marques, preguntar, o preguntar si te puedo llamar. por eso, Creo no me que hoy, marques. sí, Así, exacto. Mira, hoy día con nuestros clientes, por claro. ejemplo, no puedes marcarle al cliente porque tiene su número personal. No, No puedes de repente, ahorita quiero hablar con fulano y ahorita le marcas. No, es importante que haya un protocolo donde tú mandes un texto antes y entonces preguntes, profesora o profesor, y eso lo hacíamos en el doctorado también, claro, ¿no? Tengo claro. una duda, el profesor es un asesor, tengo su WhatsApp porque muy amablemente los profesores hoy Que día no tiene la acostumbran obligación y en algún que no momento tienen la hablaremos, obligación ¿no? De porque lo eso. puedes hacer por la plataforma, porque lo puedes Ahí hacer está, por correo, fíjate, porque, lo puedes y por hay, correo. sí, sí, y ahora te deja el profesor, nuestro asesor nos deja el texto, entonces el WhatsApp. Entonces, antes de marcarle, profesor, Buenas soy tardes. Silvia Aguilar, De la buenas tardes, materia por Dios, fulana. soy su alumna de la materia fulana, del doctorado fulano, de la universidad fulana. ¿Por qué? Porque los profesores damos clases en muchísimas Pero partes. fíjate, ahí estás ejercitando la empatía. Tú Claro. dices, no ha de ser bonito que de repente me marques así a la buena de Dios. Entonces, tú Uh-huh. conectas emocionalmente. ¿Ven cómo las competencias emocionales están en todo? Sí, Entonces, cuando ya habla, y fíjate, me estás diciendo, me estoy presentando, estoy diciendo sí, la universidad, estoy sí, diciendo la materia, lo estoy haciendo sí. en el tiempo, porque Me, esos son las competencias claro. ¿Me sociales. puede usted indicar a qué hora le puedo marcar? Por favor, tengo una duda en relación a Claro, tal cosa, usted indíqueme. Y entonces el profesor, cuando sale de su clase, cuando se desocupa, muy amablemente contesta y me dice, le marco en 10 minutos, maestra. claro. Perfecto. Y ahí estoy yo pendiente, porque si el profesor me va a marcar en 10 minutos, no me voy al súper, no me voy a llevar a mi perro Es a que vengo bañar, manejando en el no me, o coche. sea, voy manejando, no, voy a darle al profesor porque yo le estoy pidiendo audiencia. Y si el profesor me está explicando, no pongo en silencio y me pongo a atender a mis Sí, clientes o me pongo a dar sesión con terapia, porque además el profesor me está explicando y yo estoy haciendo otras cosas. Uh-huh. claro. Y luego Entonces, no entiendo, o sea, luego no. no Pero es entendí, que hay ¿no? un orden, claro. Por eso mindfulness también es importante. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Y fíjate, Claro. lo que tú estás haciendo con tu doctor, con tu profesor, no tiene que ver con él, tiene que ver con el tipo de persona que tú eres. Por lo tanto, si llega un chamaco, me manda un correo y como les digo, me avienta la mochila, Uh-huh. yo no lo voy a tomar en No, consideración, no. ajá, Y he porque yo tenido me casos, ¿eh? respeto, Sí, por claro, ejemplo, me ha sucedido que me marcan
así, teléfonos que No. ni siquiera tengo registrados y entonces contesto, bueno, maestra Silvia, quiero por favor que me diga, que me explique cómo entregar tal trabajo. A ver, stop. Y muchas veces yo me acuerdo que estaba perfecto, estaba en urgencias, una vez que recibí una en urgencias médicas y recibo una, o sea, perdón, ¿quién eres? Habla Claro. Omar. ¿De dónde, perdón? Juanchito ¿De Pérez. cuál? Ajá. Sí, Juan, hoy habla, José, habla, ¿de dónde me estás llamando? Ah, maestra de la Universidad fulana, a ver, no te puedo atender. Claro, Estoy porque en yo quiero darte un urgencias. servicio de calidad, Claro, no te no te puedo puedo atender. atender. Le dije, ahorita no me es posible atenderte, Claro. pero por favor, mándame un WhatsApp por la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, y concertamos una cita para tener una conferencia telefónica tú y yo. Ah, ok, maestra, muchas gracias. Y a las 4 lo atiendo ya sin ningún Claro, problema, ¿no? claro. Entonces, si te fijas, la intimidad de la comunicación es súper importante porque si me agarras fuera de intimidad y tu Ujú, intimidad no ujú, corresponde con la mía, no voy a poder comunicarme apropiadamente ujú, contigo. ujú. Después del teléfono, mandar un video chat es hasta peor. O sea, si yo de repente de la nada te mando un video chat y tú estás así, porque es Ajá, que domingo, a veces que pasa, ¿no? Y en el WhatsApp te llega claro, la video. no, ¿por qué? ¿Por qué? Y tienes todo toda la razón de cancelar esa llamada, Claro, porque por tú tienes que supuesto. proteger tu dignidad también. Y lo Y mismo tú, pasa ajá. cuando estás hablando. Ay, no, es que ahí sí no, porque veo, ay, te iba a contar. No, eso quiere decir que estás acostumbrado a ser muy Ujú, imprudente o que estás acostumbrado a que la gente sea muy imprudente contigo. Vamos a claro, trabajar mejor límites asertivos porque tampoco puedo estar hablando contigo todo el tiempo. Ajá. no. Entonces, sobre esa misma situación, es importante que lo entendamos porque las redes sociales están abiertas 24 horas, 365 días del año. Y viene parte de la comunicación 2.0. Hay algo que se llama red social como social network, que es una estructura social compuesta por individuos sociales, personas, organizaciones, por conexiones binarias de interacción. Por ejemplo, en una universidad, la red social son todos los profes que están en la universidad, los académicos que están en la universidad, los Ajá. padres de familia, ¿sabes? Ahora, social media, que es una red social, es un término colectivo de páginas web y aplicaciones que se enfocan en la comunicación, interacción, colaboración y creación de contenido. Y es ahí cuando nos hace sentido y lo queremos aplicar al aprendizaje colaborativo. ¿Tiene Así es. sentido? Sí, totalmente. Bien, las redes sociales en México, en un estudio que se hizo el 2020, había 80,880 millones de usuarios en redes sociales. El 99% de ellos están en Facebook, el 93% en WhatsApp, 82% YouTube, 63% Instagram, 39% Twitter, 25% LinkedIn y 24% Pinterest. Todas estas son como el top de redes sociales en México. Ahora, Ujú. hay un estudio que dijo que cuando estábamos en la pandemia, los argentinos baby boomers no querían usar WhatsApp. Y entonces como que todos los argentinos baby boomers dijeron, no vamos a usar esta cosa que es del diablo. Llegó la pandemia y el 95% de los baby boomers argentinos bajaron Instagram, ¿no? Digo, Ujú, WhatsApp. ujú, Entonces creo que de repente, como les decía en un principio, la sociedad está facilitando estas ujú, herramientas de ujú. conexión. Si por alguna razón no quieres, entiende que vas contracorriente y te vas a salir. Y en una situación de emergencia vas a regresar fuera de tiempo, ¿no? Ujú. Porque ya estamos utilizando esta situación. ¿Cuáles son los productos didácticos digitales colaborativos que tú puedes crear? Porque no solamente es de, pues vamos a escribir un ensayo todos juntos. No, aquí te tengo 12 ideas de productos didácticos digitales que puedes aplicar en redes sociales. Puedes hacer un blog y escribir posts, hacer artículos, guías y que ese sea tu material digital para que tus alumnos compartan. Puedes hacer ebooks o zines. Los zines vienen de magazine o revistitas Ujú, chiquitas ujú, que tú puedes hacer en pequeños PDFs para que tus alumnos vean que pueden ser como workbooks o como ujú, trabajos de, para que ellos vayan rellenando, ¿no? Puedes enviar contenido, puedes compartir contenido Wellbeing, puedes compartir de otras páginas y lo pones en tus redes sociales para que de ahí ellos vayan ujú. tomando. Puedes compartir imágenes, sea que tú las bajes, que tú las crees, que tú las compartas, videos.
stories, que los stories no solamente son de Facebook, ya hay stories en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en WhatsApp. Los lives, puedes decir, oigan chicos, nos vemos a las 5 de la tarde para hacerles un live y explicarles la tarea que vamos a dejar, y haces tu live y te dan like y ya. Puedes hacer infográficos o infocharts o diagramas gráficos de información. Los chavos lo pueden hacer y te lo pueden compartir a tu red social en vez de que me hagan, ya sabes, la monografía. Ay, Puedes sí. hacer infocharts, Ujú, ujú, testimoniales y opiniones, que ellos se graben, o hacer hilos de testimoniales una vez que ya ujú, escribieron algo, escribir, yo opino que esto, Silvia tiene razón, sí me gustó, no me gustó, y entonces ahí tú ya vas viendo lo que ujú, van ujú. haciendo. Puedes hacer anuncios, ellos pueden vender un producto ficticio, ¿no? Por ejemplo, imagínate que Porfirio Díaz va a ser presidente y tú estás encargada de que todos voten por él, ¿no? Y aquí está Victoriano Huerta. ¿Cómo marketearías a esos personajes, no? Como para un curso de historia de México. Ujú. Puedes hacer concursos desde que con las encuestas en las historias, o denle like, o compartan, o hagan el mejor meme, ¿sabes? Y se van a ganar un pandita rojo, yo qué sé, ¿no? Y puedes hacer contenido estacional en relación a mensualmente, por ejemplo, en Claro. diciembre la Navidad, el Día de Muertos, la rosca, y eso va a ayudar a que tú tengas engagement. Creo que esto nos amplía definitivamente nuestra posibilidad de enseñar, ¿no? Hoy mismo inclusive estamos utilizando este medio, no te iba yo a preguntar en dónde entran los webinars, Ajá. porque bueno, también es un medio importante y es parte de esta técnica también de Flip Classroom, donde tú Ujú, puedes tomar tu clase en tu casa e ir a la escuela a hacer la tarea, ¿no? ujú. Y invertir un poco la metodología de aprendizaje. Creo que hoy día me siento mucho más capaz y mucho más, digamos, con un panorama mucho más amplio para ser creadora y curadora de contenidos. Porque Influencer didáctica, sí, ¡yay! claro, creo que esto era siempre, esto que estamos viviendo ahorita, Andy, es la respuesta a aquella pregunta de que siempre nos hacen cuando capacitamos profes. Y los profes se van a extinguir, vamos a desaparecer. No, claro que no, no vamos a desaparecer como los dinosaurios, pero sí vamos a evolucionar y sí nos vamos a transformar en otro tipo de docente. Y esto nos va A diciendo que fortalecer. ya llegamos a este momento, ya está, no, no va a ser el futuro, no, no No, es que esto vaya a ser en unos años, no, esto ya es hoy. Y qué padre que las personas estén interesadas en escucharnos y estén tomando nuestros cursos para poderse actualizar y comenzar a generar contenidos. claro. El webinar entra en dos vertientes. Es uno, si Uh -huh, solamente lo ves y no uh -huh. hay esta parte de vamos a pensar y vamos a decir, ahorita solamente lo estás viendo, estás en la primera parte. Estamos nosotros compartiendo contenido y ya. De Pero acuerdo. si nosotros pegamos la liga al WhatsApp, al YouTube, al Instagram, ya sabes, a todas esas, y luego vamos a hacer una plenaria o vamos a hacer doodles, o la actividad que vayamos a hacer subsecuente para capitalizar lo que aprendimos, es ahí donde puedes aplicar la colaboración. De acuerdo. Y si tú tienes tu canal en YouTube, que la Claro. mayoría de los profesores con los que colaboramos ya lo tienen, puedes subir tu webinar a tu canal de YouTube y decirle a tus alumnos, ve al canal, mira, checa tu webinar y regresamos para hacer tal actividad relacionada con este webinar. O dejarlo más autogestionable, ¿no? Esta sesión van a empezar a ver su webinar, y del webinar quiero que el equipo 1 me haga una infografía, el equipo 2 Claro. lo de difusión en redes, el equipo 3, ya sabes, y entonces vas administrando los Sí. diferentes contenidos en relación a tus necesidades. Excelente, excelente Andy, pues creo que es una información muy valiosa, particularmente a mí entender la evolución de la humanidad a través de las generaciones, me da una visión clarísima de por qué y cómo hemos llegado al punto donde estamos, de por qué y cómo los profesores tenemos que empatizar y ponernos en el lugar de las nuevas generaciones, entendiendo por cuál es la generación que los educó, a qué generación pertenezco, qué generación me ¿Qué educó a mí. aporto también?
qué puedo aportar, ¿no? A mis hijos también, a mis alumnos, porque pues esto se replica y esto me da como un panorama más grande para poder ir adaptando mis contenidos y que mis alumnos vayan aprendiendo en relación a las características de aprendizaje y necesidades de aprendizaje de cada generación. ¡Yay! Pues esta es la bonita historia del Internet y las redes sociales. Y las generaciones humanas. Las generaciones humanas aplicadas al aprendizaje colaborativo. Hay un montón de jugo que le puedes sacar, pero creo que una de las cosas que nos encanta hacer en Wellbeing es inspirar profesores para que dentro de sus áreas de expertise ellos diseñen cosas maravillosas. Nosotras no tenemos la panacea, nosotros solamente queremos ser esa chispita porque cada quien es experto, sus personalidades, sus marcas personales, todo eso va a impactar en una mejor educación para las generaciones futuras. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Andy. Como siempre, un placer colaborar contigo. Nos estamos viendo. Bye, bye. Hasta luego. Bye, bye.